En el silencio que acoge el alma, me acerco a la fuente inagotable de la misericordia, pidiendo luz para comprender el misterio del perdón. Que mi corazón se haga humilde como el barro en manos del alfarero, dispuesto a ser rehizo por la ternura divina. En esta hora ofrezco mi ánimo herido, mis rencores ocultos, mis olvidos y mis agravios. Los deposito como ofrenda viva ante la mirada de Jesús, que en su pasión y resurrección mostró que el amor restaura y que la misericordia vence la condena. Que la gracia me enseñe a mirar más allá de la ofensa, a reconocer la dignidad escondida incluso en quien me dañó, y a entender que sanar no es justificar el mal, sino despojarme del veneno que me ata. Imploro la valentía para pedir perdón cuando he sido causa de dolor, y la humildad para recibir la reconciliación que brinda la verdad. Que esta oración actúe como puente hacia mi propia conversión, hacia la reparación concreta de lo roto y hacia la paz que solo brota cuando el perdón se vuelve camino. Confiando en la misericordia que todo lo alcanza, entrego mi voluntad a la sanación, pidiendo que el don del perdón se haga palpable en mis palabras y obras, y que así la comunidad y la familia sean restauradas por la gracia que todo lo renueva. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Señor Jesús, que en tu corazón misericordioso has enseñado a los que te siguen a recibir y a dar el perdón, te presento ahora la sed más íntima del alma, la necesidad de reconciliación. Tú que extendiste tus manos traspasadas para reconciliar el cielo y la tierra, mira nuestras heridas. En esta meditación me detengo ante la escena del Padre que corre al encuentro del Hijo pródigo. No juzga, se adelanta, abraza y restaura. Así, Señor, muéstrame cómo acortar las distancias con palabras sinceras, gestos humildes y acciones concretas. Enséñame a diferenciar entre olvidar y perdonar. Que perdonar sea siempre una decisión libre de la voluntad informada por la verdad y sostenida por la caridad. Concédeme la claridad para distinguir la reparación justa de la falsa reconciliación que solo disimula el mal. Ayúdame a perdonar las ofensas pequeñas y las grandes, recordando que ninguna herida humana escapa a tu mirada redentora. Permite que, al ofrecer perdón, no me convierta en cómplice del pecado, sino en artesano de paz que busca la conversión del otro y la propia purificación. Haz que el perdón sea un acto que respete la justicia y cure la memoria, capaz de transformar el rencor en oportunidad de crecimiento espiritual. Señor de misericordia, dame la fuerza para realizar los gestos de reparación necesarios, para pedir perdón sin orgullo ni resentimiento, y para aceptar la reconciliación cuando me es ofrecida. Que la ternura de tu corazón nos enseñe el arte de restituir la comunión perdida, y que, por tu gracia,
nuestras familias y comunidades experimenten la liberación que nace del perdón verdadero. Señor, concédeme el don del perdón, Señor. 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 Concédeme el don del perdón, Señor mío. Al contemplar la dinámica de la reconciliación, reconozco también la necesidad de perdonarme a mí mismo, pues a menudo soy juez implacable de mis propios tropiezos. Enséñame a aceptar tu perdón como fundamento para mi propia liberación, para que no vuelva a encerrar en un pasado que paraliza. Que la misericordia que brota de tu corazón obre en mí una conversión profunda que transforme las heridas en fuentes de compasión. Dame la sabiduría de practicar el perdón cotidiano en las pequeñas fricciones y la fortaleza para perdonar cuando el daño parece inmenso. Que mi voluntad se alinee con tu espíritu, que sugiere caminos de reconciliación creativa y responsable. Permite que la reconciliación comunitaria sea un proceso que incluya la escucha, la verdad y la reparación justa, sin falsas indulgencias que oculten las consecuencias del mal. Inspira a los que han sufrido injusticias con consuelo y a los que han hecho daño con el arrepentimiento que conduce a la restitución. Que la práctica del perdón no sea evasión, sino compromiso con la restauración de la dignidad humana. En las relaciones familiares, en las amistades y en la vida pública, que la misericordia actúe como agente transformador que no minimiza el pecado, sino que lo atraviesa con amor restaurador. Señor, haz que tu corazón sea faro que señale a todos nosotros el sendero hacia la paz auténtica y duradera, donde el perdón se convierta en fuerza para rehacer lo desgarrado y construir un futuro sellado por la reconciliación y la esperanza. Señor, concédeme el don del perdón, Señor. 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 Concédeme el don del perdón al contemplar la llamada a perdonar. Siento ante mí la grandiosidad de la misericordia que no se cansa de volver a ofrecer su abrazo, incluso a quien más ha errado. En esta tercera meditación me miro frente a frente con aquellos que han sido mis enemigos, conscientes o desconocidos, y reconozco que el perdón no borra la memoria, sino que transforma su peso en posibilidad de encuentro. Perdonar al adversario requiere una valentía que nace de la fe. Es la valentía de mirar con los ojos de Dios, que ve a la persona herida y a la persona que hiere como objeto de su amor restaurador. Pido la gracia de no confundir prudencia con rencor, ni legítima defensa con resentimiento permanente. Que mi justicia no sea venganza y que mi misericordia no sea indulgencia ciega. Que el perdón hacia quien me agrede sea un acto libre y coherente, surgido de la verdad, que procure la seguridad y dignidad de todos. Que mis límites sanos y mis fronteras de protección no se conviertan en cárceles del rencor, sino en espacios desde los cuales pueda ofrecer reparación y exigir responsabilidad cuando fuere necesario. Señor, ayúdame a orar por quienes me han hecho daño, porque la oración funda una mirada distinta y abre el camino para la paz. Enséñame a reconocer en el otro la imagen de tu gracia, aun cuando sus actos hayan sido contrarios al bien. Que el perdón no sea complacencia, sino fuerza que libera y corrige. Que se exprese en palabras claras, en gestos de restitución y en la firme voluntad de impedir que el mal continúe. Haz que, mediante el perdón, la cadena de la hostilidad se quiebre y se abra paso la posibilidad de reconciliación verdadera, con justicia y con amor, para la edificación de comunidades donde la paz se haga concreta y permanente. Señor, concédeme el don del perdón, Señor. 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 Concédeme el don del perdón, Señor.
Concédeme el don del perdón, Señor. Concédeme el don del perdón, Señor. Concédeme el don del perdón, Señor. Concédeme el don del perdón al prolongar la mirada sobre la reconciliación. Pienso en las familias y en las comunidades que sufren fracturas profundas. El perdón allí debe ser artesanía delicada, paciente y persistente. En esta cuarta meditación imploro la gracia de la paciencia activa, de la escucha que no impone sino que acoge, de la palabra que sana y no que divide. La reconciliación familiar exige reconocimiento de la verdad, confesión de las faltas, actos concretos de reparación y decisión firme de no repetir el daño. Pido al Espíritu que nos conceda suavidad para hablar sin infligir nuevas heridas, firmeza para exigir la justicia necesaria y sabiduría para acompañar procesos de curación que pueden ser largos. Que los padres aprendan a reparar el daño con humildad, que los hijos reconozcan sus faltas con responsabilidad y que las comunidades parroquiales ofrezcan espacios de acompañamiento comprensivo donde brote el perdón verdadero. Que el perdón no se convierta en una etiqueta que oculta la necesidad de cambios, sino en la fuerza que impulsa a cultivar nuevas maneras de relacionarnos, con límites claros y amor restaurador. Señor, haz que nuestras acciones de reconciliación sean eficaces. Actos de reparación, gestos que restablezcan la confianza y compromisos que sostengan la paz. Que en cada hogar y en cada grupo humano, el don del perdón se traduzca en decisiones concretas que prioricen la dignidad de la persona y el bien común, y que tu misericordia nos haga instrumentos para reconstruir lazos con ternura y verdad. Señor, concédeme el don del perdón, Señor. 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 Concédeme el don del perdón. Al llegar a esta quinta meditación, vuelvo la mirada hacia mi interior. Perdonar a los demás exige antes haber abrazado el perdón de Dios sobre mí. Perdonarme es reconocer que también he sido objeto de redención y que mi identidad no se reduce a mis fallos. Te pido, Señor, la gracia de una conversión sostenida, que me lleve a aceptar tu perdón sacramental y a dejar que ese perdón se traduzca en libertad para amar. Que la confesión no sea solo palabras, sino un encuentro transformador que me habilite para reparar lo que he quebrantado y para ofrecer obras nuevas de caridad. Enséñame a integrar la compasión por mí mismo con la responsabilidad por mis actos. Que mi autoperdón no sea evasión, sino sanación que alimenta la coherencia moral. Que la Eucaristía sea sustento para vivir la reconciliación diaria, recordándome que soy enviado a ofrecer misericordia. Permíteme también llevar consuelo a quienes viven atrapados en la culpa para que descubran en ti su valor recobrado. Haz que mi vida refleje la fuerza del perdón recibido, decisiones reparadoras, servicio humilde y testimonio valiente. Que mi historia de fallos y gracia sea puente que acerque a otros al abrazo sanador de tu corazón. En la fragilidad, dame la ternura y la fuerza para reconstruir, para pedir ayuda, para reconocer límites y para caminar con humildad hacia la plena reconciliación contigo y con los hermanos. Señor, concédeme el don del perdón, Señor. 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 Concédeme el don del perdón, divina misericordia. Actúa en nosotros. Jesús, fuente de reconciliación, restáuranos. Espíritu Santo, concédenos la fuerza para perdonar. Señor de infinita misericordia, me vuelvo a ti con el anhelo profundo de que la fuerza del perdón se haga vida en mi corazón, en mi hogar y en mi comunidad. Reconozco que no puedo sostener por mí mismo la tarea de reconciliar lo que está fracturado. Necesito tu gracia que sana y que fortalece. Te pido que tu corazón abierto sea fuente de valentía para enfrentar las heridas, luz para ver con verdad
y manos que guíen los gestos de reparación. Permite que el perdón que recibo de ti sea principio y motor de mis acciones. Que mis palabras restituir sean honestas. Que mis silencios no alimenten resentimientos. Que mis decisiones protejan la dignidad y promuevan la paz. Concédeme la sabiduría de discernir cuándo es tiempo de perdonar y cuándo es necesario exigir responsabilidad, de modo que la reconciliación no se haga a costa de la verdad ni de la seguridad de los inocentes. Inspira a los líderes de nuestras comunidades a crear espacios de acompañamiento donde se practique la escucha y la verdad que conduce a la reparación. Atiende, Señor, a las víctimas que necesitan justicia y consuelo, y toca el corazón de quienes han causado daño para que se arrepientan y reparen. Haz que el perdón sea fuerza transformadora que rompa la cadena de la violencia moral y social y que construya estructuras nuevas de convivencia en las que la fraternidad prevalezca. Enciende en mí, Señor, el coraje para pedir perdón cuando yerro y la humildad para aceptar corrección. Enséñame a perdonar sin debilitar el compromiso con la verdad, a restituir sin humillar, a reparar con diligencia y sin espectáculo. Que mi vida sea testimonio de una misericordia que impulsa la conversión personal y comunitaria y que ennoblece la memoria en lugar de enterrarla en amargura. Que la fuerza del perdón se traduzca en obras concretas, reconciliaciones restauradas, relaciones reconstituidas, promesas cumplidas y servicio humilde a los más heridos. Que, sostenido por tu gracia, yo mismo me convierta en artesano de paz, sembrando perdón donde hay rencor, generosidad donde hay egoísmo y esperanza donde existe desolación. Por la intercesión de María, Madre de Misericordia, y de todos los santos que vivieron el perdón como camino de santidad, consagro a tus manos este propósito de reconciliación. Que, por tu amor, la fuerza del perdón nos transforme y haga florecer la vida nueva que solo tú puedes dar. Amén.